Durante la cumbre en Bruselas, Uruguay firmó con la Unión Europea un memorándum de entendimiento para cooperación en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde. Según se supo, el acuerdo venía negociándose desde hace un par de meses. Las dos partes dicen que comparten el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y al mismo tiempo impulsar proyectos vinculados a la producción de hidrógeno verde en Uruguay. El texto allana el camino para una futura hoja de ruta y describe actividades específicas respaldadas por la estrategia de inversión llamada Global Gateway. Las áreas potenciales de cooperación con Uruguay incluyen, dice la Unión Europea, la revisión y profundización de acciones y políticas para la promoción de la eficiencia energética, así como intercambios sobre políticas de energía renovable e hidrógeno verde, también sus derivados. Eso es lo que se resalta en una nota publicada justamente en Bruselas. Capaz que el texto tiene jerga, términos y planteos que resultan difíciles de bajar a tierra. Vamos a procurar entonces entender cuál es la importancia de este memorándum. Estamos con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Ingeniero Paganini, buen día. Buenos días, Emiliano. Buenos días. Usted está acá, usted no viajó a Bruselas, pero estaba obviamente detrás de estas conversaciones. Sí, nosotros venimos en la negociación junto con Cancillería desde hace meses. Y bueno, ahora el que firmó fue el canciller en nombre del Uruguay, por supuesto, como corresponde. Pero ¿Cuál es la relevancia de un memorándum de entendimiento? Bueno, la relevancia principal es que en el tema del hidrógeno verde y los derivados, hay todavía un proceso de desarrollo de normativa, de regulación, de alguna manera certificación de que el hidrógeno es correctamente verde, y también del espacio que tiene el desarrollo de las renovables en general. Y la Unión Europea está necesitando socios, está necesitando cooperación con países que puedan tener excedentes abundantes de energía renovable y que sirvan como origen para un consumo que la Unión Europea prevé que va a ser mucho mayor que lo que pueden producir localmente. Entonces, en ese sentido, el Uruguay está picando en punta como uno de los países que pueden ser destino de inversiones europeas y al mismo tiempo origen de productos renovables para poder llegar al objetivo que compartimos, que es la neutralidad de carbono para el 2050. Entonces lo que esto hace es meternos en el club de los países que están de alguna manera siendo reconocidos como socios para esta transición tan importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se evalúa a esos efectos? Bueno, en primer lugar lo que hay que tener es abundantes recursos renovables. Como Uruguay tiene mucho más de lo que su crecimiento de la demanda local va a necesitar, en zonas donde además se pueda combinar energía de distinto tipo y de esa manera complementarse, y también en zonas donde no hay impactos de ordenamiento territorial importante, lo contrario de lo que pasa en la Unión Europea, donde de alguna manera el espacio para renovables ya está saturado y además de los recursos propios no son tan buenos como aquí, que tenemos buen viento y buen sol. Entonces ahí es donde tenemos una complementación, por un lado, y por otro lado tenemos la seguridad jurídica que hace que Uruguay sea un país reconocido para invertir a largo plazo. Entonces esta iniciativa de Global Gateway que tiene la Unión Europea, que es una iniciativa para fomentar inversiones en otros países, un poco para también figurar en el mapa de nuevo de la reconfiguración mundial, así como Estados Unidos lanzó su iniciativa y China tiene la suya. La Unión Europea ahora lanza la suya con América Latina y Uruguay está siendo visto dentro de ese panorama como un lugar especialmente importante o relevante para las energías renovables y para el hidrógeno verde. Ahora, la estrategia Global Gateway implica que la Unión Europea como bloque invierte o genera un marco para que privados inviertan. ¿Cómo es eso? A ver. No, genera un marco para que privados inviertan, a la vez que también se acepta que los procedimientos y los procesos puedan ser abiertos y competitivos. O sea, no se trata aquí de un acuerdo donde la Unión Europea como Estado o como conjunto de Estados invierte con el acuerdo con otro Estado, sino que lo que se hace son fijar reglas para que los privados desarrollen un mercado que está en desarrollo, y por eso es importante lo que es la certificación también, es decir, lo que es entender de acuerdo a la Unión Europea y al Uruguay qué es energía verde, porque puede haber grises, puede haber matices, y entonces certificar que determinado emprendimiento es energía verde, lo cual requiere acuerdos regulatorios. Lo que es importante es que en las energías tradicionales
estas cosas ya están totalmente definidas, cómo se procesa el petróleo, cuáles son los estándares de seguridad, cómo se genera electricidad con mecanismos tradicionales, etcétera. Pero cuando hablamos de cosas como el hidrógeno verde, hay estándares a definir, hay normas de seguridad, hay normas ambientales a cuidar, hay que asegurarse de que cuando uno mejora la parte de emisiones de carbono no deteriora alguna otra cosa en el medio ambiente. Entonces, todo eso que está en proceso de definición en la Unión Europea, lo que hace es reconocer que en Uruguay va a participar de estas discusiones, lo cual también te pone primero para poder recibir esas inversiones sin tener obstáculos regulatorios. Y entonces, este memorándum de entendimiento, ¿cuándo podría conducir a inversiones concretamente en Uruguay? Las inversiones en Uruguay ya están planteadas. Esto lo que hace es, vamos a estar en una conversación de alto nivel para viabilizarlas y a la vez estar todos tranquilos de que las normas son compatibles, digamos. Porque podría pasar que uno termina definiendo una cosa en Uruguay y otra cosa en la Unión Europea y las normas siendo incompatibles hacen que al final los proyectos no se puedan realizar. Entonces, esto es un proceso de diálogo que va a llevar tiempo, pero que ya está marchando de antes. Lo que hace esto es asegurar que los emprendimientos en Uruguay puedan ser viables. Ahí aparecen justamente puntos sensibles, ¿no? Puntos muy delicados. Usted decía, esto ya está en marcha, no empezó en realidad ahora o no va a empezar ahora. Pienso, por ejemplo, el llamado proyecto Tambores, previsto para el departamento de Tacuarembó, que creo que tiene detrás a una corporación alemana. ¿Forma parte justamente de este camino? Sí, claro, forma parte. Y justamente, si ustedes miran el memorándum de entendimiento, lo que estamos haciendo es definiendo que vamos a ambas partes cuidar todo lo que pueda ser sensible relacionado al medio ambiente, a recursos de agua, etcétera. Ahí está, ¿no? Eso está dicho ahí. Que hace unas semanas conversábamos contigo, ¿no? Exacto. Está dicho en este texto de ayer, pero está dicho por distintas autoridades europeas. Por ejemplo, ahora en Bruselas veía a Ursula von der Leyen señalando: no se trata solo de cuánto invertimos, sino de cómo invertimos. Queremos que nuestra inversión llegue con los mayores estándares ambientales. Entonces, en el caso del proyecto Tambores, ¿no? Hidrógeno verde, que en principio tiene previsto utilizar agua del acuífero. ¿Cómo responde o cómo se responde desde un documento como este a la sensibilidad que hay en esa materia, al debate que hay sobre de qué forma y a qué costo se cede el uso de esa agua? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de el acuífero somos demasiado generales, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto que va a tomar agua subterránea, tal vez a unas decenas de metros, no a miles de metros como está el famoso acuífero Guaraní. Y se tiene que hacer de manera sostenible, que es lo que dice este acuerdo, es decir, de manera de asegurar que cuando el agua que uno extrae sea dentro de los mínimos que son fácilmente reemplazables. Porque cuando uno habla de un acuífero no habla de un lago subterráneo que no se mueve, está hablando de cursos de agua que fluye, aunque si uno extrae tiene que ser por abajo de la capacidad de relleno o de reposición que tiene esa agua. Uruguay está tomando agua del acuífero, en el caso concreto del acuífero Guaraní, en las termas, por ejemplo, en volúmenes mucho mayores que el proyecto Tambor, en la ciudad de Rivera también, o sea que se puede hacer sostenible, en forma sostenible, tomar agua de lo que es subterráneo. De hecho, en Uruguay hay muchísimos pozos, tanto en la producción agropecuaria como en la producción de agua para las ciudades, y no son un problema, además de que en el sur de Brasil también existe. Lo que estamos comprometiéndonos aquí es que esto se va a hacer en forma sostenible, cuidando los recursos hídricos, y eso es lo que a ambas partes nos importa mucho. Es interesante lo que usted dice en cuanto a que se va a hacer, nos estamos comprometiendo a que se va a hacer de forma sostenible. La preocupación de quienes ponen el foco en el uso del agua dicen que, por ejemplo, en este caso, es que la Unión Europea no le importaría o pasaría por arriba de la preservación de un recurso como este, ¿no? Bueno, justamente ha sido uno de los temas especiales de la charla. La preocupación viene también del lado de ellos y de manera muy relevante. O sea que yo sacaría esa preocupación de la mesa. O sea, a todo el mundo le preocupa hacer una explotación sostenible. Cuando hablamos de sostenible, quiere decir justamente que no depredamos, que no destruimos, que no dejamos un recurso que estaba bien en mal estado, sino que lo hacemos de manera que pueda manejarse para siempre, digamos. Eso es lo que quiere decir sostenible de manera razonable. Y es lo que el Uruguay viene haciendo con los acuíferos en muchos aspectos. Estos proyectos de producción de hidrógeno verde y derivados se desarrollarían en tierra y también en el mar, por ejemplo, en las costas de nuestro país.
eso ya viene en otro carril, no está en este acuerdo, ¿verdad? Las iniciativas de mediano plazo son en la tierra, tanto Tambores como en Paysandú, como algunas otras que pueden aparecer, y después hay un proyecto de ANCAP más vinculado a la exploración en la plataforma petrolera, que también podría ser generación de renovables offshore, que son renovables mucho más potentes porque el viento es más estable, digamos. Pero esos proyectos son más de largo plazo y hay que ver si hay realmente una viabilidad económica de eso. Hoy por hoy la energía offshore es mucho más cara que la energía onshore, por razones evidentes de que hay que hacer una ingeniería más compleja para aguantar esas torres en el mar, para después evacuar la electricidad, etcétera. Dos preguntas más para cerrar por hoy el tema, sé que usted no tiene mucho tiempo además. En estos proyectos, por ejemplo, el Tambor, ¿está previsto que se cobre por el uso del agua? Bueno, eso es una decisión del Uruguay. En principio no, como no estamos cobrándole el uso del agua a nadie de los que usa los recursos de agua propios, digamos, sino recursos de la red de OCE. En este caso no estaría previsto eso. No tenemos un problema aquí con si se administra en forma sostenible, salvo que ahora estamos viendo en la cuenca del Santa Lucía una seca muy grande y después el tema se pone sobre la mesa, pero en general toda nuestra explotación agrícola usa muchísimo más agua que cualquiera de estos proyectos y que la explotación industrial en general, y si se hace en forma sostenible, es decir, en forma que no altera el equilibrio de los ecosistemas, por ahora no parece que hubiera una restricción para cobrar esa agua. Lo que sí se va a cobrar, evidentemente, son los productos que salen de ahí, y los productos que salen de ahí generan retorno en Uruguay de muchísimas maneras, directamente en empleo, en movilización de la economía local, etcétera, etcétera. Para ir terminando, estamos hablando de proyectos en inversión en energías renovables, cuyo producto iría con destino a Europa. Son, digamos, fuentes de energía para Europa. Bueno, y para algunos otros países que pueda haber, y también para Uruguay en la medida que... Está bien, no, pero mi pregunta era, ¿también está previsto que funcione, que esas inversiones europeas terminen generando energía para acá, para usarse adentro del país? Sí, por supuesto. Acá no hay ninguna restricción al respecto. No, pero está de por medio ese interés, esa necesidad de Europa de nutrirse de energía en la medida que tiene sus propias limitaciones en esa materia. Como ha sucedido con el petróleo en cualquier país del mundo, ha exportado la parte grande del petróleo, pero la ha usado localmente también. En la medida en que, por ejemplo, la gasolina verde que se produzca en Paysandú sea a costos menores que la gasolina del petróleo, sin duda en Uruguay hay un mercado. Lo otro ya depende de temas regulatorios. En Europa se pagan impuestos grandes cuando viene el petróleo, no se pagan cuando no viene el petróleo, y por lo tanto es más competitivo a precios mayores. ¿Tiene tiempo para una pregunta más? Sí. Porque Romina está anotada acá. Ministro, quería preguntarle, a partir de, repasaba una crónica que tenía el lunes el matutino La Diaria sobre inquietudes que tienen los vecinos de Tambores, ¿no? A propósito del proyecto que está planteado, pero más en general, teniendo en cuenta esto que usted señala del hidrógeno verde, que no, si se produce de forma sostenible no rompe el equilibrio, ¿no? Ellos señalaban una preocupación que tiene que ver con que, bueno, si se toma una molécula de agua del acuífero, para producir el hidrógeno verde que va a ser usado como combustible en otro continente, ahí esa agua se libera como vapor de agua, pero en otro continente, ¿no? Y decían, bueno, difícilmente eso ayude a recargar el acuífero sudamericano de donde se extrajo el agua. Decían, si bien el ciclo a nivel global parecería no romperse, a escala local es evidente que sí. El agua extraída del acuífero para producir hidrógeno verde no vuelve a ese sistema, planteaban. Yo lo que quiero dejar claro al respecto es que estamos hablando de cantidades muy pequeñas de agua en comparación con el acuífero. Para darles una idea, y estoy hablando ahora de memoria, pero el proyecto de Tambor son 600 metros cúbicos día. Las termas de Arapey son 21.000 metros cúbicos por día, o sea, muchísimo, muy distinto. El proyecto Tambor usa agua como puede ser un frigorífico. También quiero decirles que cuando uno produce producción agropecuaria en general para la exportación, también se está llevando nutrientes del suelo a otros países, se está llevando incluso agua a otros países. O sea que si hacemos las cosas de manera sostenible, equilibrada, con nuestra realidad y nuestros ecosistemas, esto no tiene un impacto. Y no habría que poner tanto el énfasis en esto si no miramos los números, hay que mirar los números, si no, todo termina siendo una depredación. Enviamos 1 kilo de maíz y resulta que nos llevamos algo de nitrógeno de nuestro suelo a China. ¿Me explico? Entonces no hay que tomar esas medidas tan
están conceptualmente maximalistas y hay que mirar cuánto realmente impactan. En realidad, en este caso, impactan muy poco. Ministro, y una última. Usted decía, bueno, con este, digamos, sello de calidad, con este acuerdo, Uruguay pica en punta para recibir inversiones, ¿no? Pero es cierto que la Unión Europea está apostando fuerte, por ejemplo, a este proyecto del Global Gateway para promover garantías con inversiones similares en materia de hidrógeno verde en el resto del continente, ¿no? En ese sentido, ¿puede mencionarnos a ver cómo estamos en relación a otros países de América Latina? Bueno, estamos muy bien, estamos muy bien. De alguna manera Chile había picado un poco antes en desarrollar esta iniciativa hace 3 o 4 años, pero hoy es Uruguay el país que firma primero con la Unión Europea esto. El acuerdo que firmó Chile era más por materiales sensibles como el litio y demás. Estamos de alguna manera bien posicionados. Hay, por supuesto, que en Chile, en el sur de Brasil, incluso en Argentina más adelante y hasta en Colombia va a haber proyectos similares, pero estamos muy bien posicionados. También eso nos obliga a tener un rol en esto de participar en la regulación, en definir estándares y demás. Uh-huh. Y ahora agrego la última mía. Estamos hablando de un memorándum de entendimiento y todas las preguntas fueron a propósito de cuánto Europa invertiría acá, en Uruguay en particular. ¿Hay algo previsto en sentido inverso? ¿De invertir Uruguay en Europa? Pregunto. Pues bueno, evidentemente eso es posible. De hecho, creo que hay empresas uruguayas que tienen alguna inversión en renovables en Europa, pero va a ir en ambos sentidos. Lo más probable, dada las realidades de las capacidades económicas de cada uno, es que el flujo de inversiones va a ser más en esta dirección. Ingeniero Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes. Que pase bien.